El sol para la humanidad es impasible, inevitable, así como lo es el paso del tiempo, el cual es capaz de exterminar y dar vida, así también como alterarla por la maravilla llamada evolución. Misma que toca absolutamente toda forma de vida, desde la bacteria más pequeña hasta el ser considerado hecho a semejanza de lo divino. El ser humano, un ser que ha sobrevivido por eras de forma aparentemente inexplicable en un entorno repleto de bestias titánicas. Sin la fuerza del gorila, ni el vuelo de las aves, mucho menos la longevidad de los animales marinos, el ser humano a simple vista no parece capaz de sobrevivir y de mucho menos, terminar siendo la especie dominante de la Tierra. Entonces, ¿cómo una especie así sobrevive? La respuesta actual parece fácil: la evolución convirtió al hombre en un ser pensante, capaz de resolver con la inteligencia problemas que la brutalidad animal jamás pudo. Sin embargo, algo escapa a la comprensión científica con respecto a los primeros humanos. ¿Solo la inteligencia bastó para sobrevivir en la era antigua? Muchísimos catedráticos dirían que sí, que la inteligencia fue el arma definitiva, que ningún otro ser desarrolló, volviendo a la humanidad el pueblo / ser elegido. Pero otros, estudiantes menos ortodoxos, dirían que la respuesta es mucho más compleja de lo que parece, como todo en esta vida. Uno de aquellos teóricos actuales es nuestro conocido Sergei Kravenov, también conocido como Kraven el Cazador, época actual / Royal Watch. El susodicho se encontraba frente al muchacho conocido como Lincoln Lowe, aunque ahora mismo parecía portar su segundo manto, el de Spider-Kid. Tras su habitual traje rojo y azul, se podía sentir la transpiración que su cuerpo exudaba por el cansancio, pues parecían haber finalizado un duro entrenamiento. El pecho del arácnido subía y bajaba de forma errática, tomando aire en sus intentos por hablar. Eso fue extenuante, Kraven, pero al menos ya terminamos, ¿no? La penumbra de la noche se reflejaba en el rostro del hombre que, al borde del abismo, asintió. Uf, es un alivio, al menos hoy dormiré unas horas más. Sin embargo, el peliblanco ni siquiera pudo disponerse a salir de aquel espacio cuando la mirada penetrante del cazador se posó encima de su figura, impidiendo su alivio. Aún no hemos terminado. Spider-Kid solo pudo soltar un suspiro, rodando los ojos bajo la máscara. ¡Genial!, exclamó con fingida emoción. ¿Qué sigue ahora? ¿Una carrera a muerte? ¿Un sanguinario combate? Kraven no respondió a ninguna de sus preguntas, en cambio avanzó hacia el joven, a paso lento, de forma que el sentido arácnido del joven cosquilleaba de forma inquietante, no estando seguro si la figura del cazador era un peligro. Finalmente, el hombre se dejó caer al piso, sentándose con ambas piernas recogidas de forma imposible, mientras atraía la atención del joven arácnido. No todo es pelea, Spider-Kid. El susodicho apenas alzó una ceja, inquisitiva. ¿Estaba escuchando bien? Kraven. El cazador. Diciéndole que no todo era pelea. ¿Quién eres, y qué le hiciste a Kraven? Kraven apenas soltó una carcajada apagada ante el hilarante comentario del joven, negando con la cabeza. Elocuente como siempre, chico. El silencio se apoderó de la escena, hasta que Lincoln, impaciente por la pesada falta de interacción, decidió ser inquisitivo. Entonces, ¿quieres hablar? Kraven asintió apenas, inclinándose mínimamente hacia adelante, con ambas manos apoyadas en sus rodillas. Y entonces, su perorata comenzó, envolviendo desde el primer instante al peliblanco. El humano puede vestirse y revestirse una y otra vez en las pieles de la superioridad intelectual, todo para no admitir que es tan animal como el resto de seres. Sin embargo, esa necesidad de diferenciarse es algo que los primeros humanos no tenían, más dispuestos a aceptar su lado salvaje, probablemente porque era necesario para sobrevivir. Aún así, existían humanos más afines a lo salvaje que otros, como si la naturaleza fuera una madre selectiva, que otorgaba dones a ciertos individuos. Las tribus convivían, sobrevivían mediante la cooperación, todos compartiendo una igualdad relativa que los sometía bajo el yugo de sus limitaciones. La penumbra de la tarde en una tierra primitiva se cernía en el cielo, aclamando la llegada de la hora de los monstruos, llamada así por ser el momento del día perfecto para que los humanos sean depredados. Mediante un lenguaje de señas olvidado, el grupo nómada decidió refugiarse en lo que parecía ser un intento arcaico de aldea. Sus pies descalzos pisaban la tierra de forma errática, sintiendo en su cuerpo la natural sensación de pánico primal, la sensación de quien sabe que las bestias están cerca.
La mayoría del grupo se adentró en lo que era apenas un recinto hecho de paja y ramas caídas, algunos se apresuraban a crear una fogata, otros se arrinconaban hacia las esquinas, invadidos por el instinto de buscar un lugar seguro. Y en el centro de todo, de pie se encontraba un grupo reducido de la misma tribu. Igual de humanos y sin embargo, no parecían invadidos por el mismo temor primal. Estaban de pie, rectos, con una postura estoica, muy distinta a la de la mayoría, todas las miradas se posaron en aquel reducido grupo de personas, mirándolos como si su presencia fuera el único espacio de seguridad y defensa. Portaban lanzas, algunos otros portaban arcos, la mayoría parecía desarmada. Lo que más llamaba la atención eran sus vestimentas, mientras el resto de la tribu apenas portaba ropas de piel que le cubrían solamente sus partes íntimas, el grupo al centro del recinto portaban pieles de todo tipo, en distintas zonas de sus cuerpos. Aquel grupo dio un paso al frente, más cerca de la salida del refugio, como si se preparan para salir al salvaje exterior. Eran 3 figuras las que parecían liderar aquel reducido grupo de estatuas vivientes. Uno de ellos estaba a la izquierda, envuelto en las pieles de lo que parecía haber sido alguna vez un majestuoso león, la melena fungía como un capa, protegiendo la espalda del hombre, además de la parte superior de sus hombros. Su abdomen estaba expuesto, mientras que en su pecho su colgante de dientes animales tintineaban al ritmo del movimiento del hombre, el cual miraba al frente, sus ojos cafés brillantes aún en la penumbra del refugio, con una lanza que reposaba en su espalda. El segundo estaba a la derecha, envuelto en un manto de pieles mucho más grisáceas, probablemente pertenecientes a los restos de un lobo. Los dientes del hombre eran afilados, dándole un aspecto más intimidante a simple vista, la mandíbula del hombre parecía ligeramente inclinada hacia adelante, dándole el aspecto de tener un hocico más animal que humano. A una mano portaba un gran arco, adornado con lo que parecía ser plumas de aves, que probablemente habían caído en las garras de sus implacables cacerías. Y en el centro de todo, había un hombre de rodillas, que parecía liderar todo avance. Nadie se movía, ni siquiera los portadores del león y el lobo. El hombre del centro no parecía mirar hacia ninguna dirección en particular, estaba encorvado en una posición extraña, aún para un humano primitivo. Lo más llamativo de todo, era el extraño símbolo que en su pecho aclamaba siempre toda la atención. Parecía hecho con una especie de tinta primitiva, borrado en partes pero igual de legible. Era el símbolo de una araña, o más bien de su silueta, extendiéndose en el pecho de lo que parecía ser el líder. Pronto aquel hombre se puso de pie, desenvainando su cuchillo de piedra, quedando al frente de todo el grupo, dejando tanto al imponente hombre de piel de lobo como al de león como simples seguidores del aura del hombre de símbolo arácnido. El susodicho apretó con fuerza su arma y avanzó un paso, luego otro, quedando de frente a la salida del refugio de la tribu, sintiendo los álgidos vientos que hacían revolotear su azabache cabello de una forma salvaje. Pronto, de forma dramática de lluvia empezó a caer de golpe, acompañada de relámpagos que a la lejanía hacían escuchar. El panorama parecía impasible, salvaje e impredecible. Y la mirada del hombre del símbolo no tambaleó, en cambio, dedicó una firme y severa mirada hacia el resto del grupo, diciendo todo lo que podía decir con un simple gesto: síganme. Así, el hombre arácnido salió disparado al exterior, entre la lluvia y el peligro inminente. Detrás de él lo seguían tanto el hombre del león como el del lobo. Y al menos otros 3 individuos los seguían, siendo en total apenas 6 hombres que salían del refugio, mientras el resto de la tribu permanecía oculta. Siendo los cazadores predilectos de la tribu, los protectores, los feroces, los líderes. Avanzaban a un paso veloz, entre el barro, las ramas y las piedras sin inmutarse, lanzas, arcos y cuchillos en mano. El hombre arácnido iba al frente con una seguridad insultante, pese a que la noche había caído, no parecía para nada desorientado. El hombre de pieles de lobo olfateaba una y otra vez, como si siguiera un rastro tras un hedor intangible para el resto. El hombre del león mantenía un ritmo menor, pero igual de contundente, como el animal que no necesita correr para hacer notar. Pronto algo rompió el equilibrio del momento, el hombre del lobo se inquietó, pronunciando sonidos guturales como alerta, haciendo que tanto el hombre de la araña y del león voltearan a mirarlo. Tras olfatear en el piso, el hombre del lobo empezó a correr, volviéndose en ese momento el líder de la cacería del grupo. Pronto el grupo terminó llegando a una planicie, reduciendo el paso cuando de pronto, algo en los sentidos del hombre de la araña se dispararon.
El zarpazo de un tigre que saltó desde los arbustos no pudo hundir sus garras en la carne del hombre, pues el susodicho con una explosividad imposible saltó y describió una parábola en el aire de modo que esquivó el ataque, cayendo de pie del otro lado con una gracia inhumana. Incluso el animal pareció sorprendido por el hecho de que su presa humana hubiera desaparecido por los aires y cayera a sus espaldas. El tigre ni siquiera pudo reaccionar cuando el hombre del león atravesó su mandíbula con su lanza, destrozando uno de sus dientes. Y ante el sometimiento del animal, el resto del grupo se abalanzó sobre el tigre, el cual contra todo pronóstico se había convertido en la presa. Como relámpagos empezaron a moverse las flechas, las lanzas y los cuchillos, encontrando la carne del animal, el cual era desgarrado desde todas las posiciones. El animal parecía querer escapar, lanzando un zarpazo que obligó al grupo a retroceder. Sin embargo, en el momento en que el animal dio media vuelta para escapar, se topó de frente con aquel hombre de la araña, el cual, con una velocidad inhumana clavó su cuchillo en el pecho del animal. Otro zarpazo se dirigió al rostro del humano, el cual se dobló en su totalidad, esquivando aquellas garras que solo pudieron rozar de forma mínima el pecho del hombre, el cual, pronto volvió a hundir su cuchillo en la piel del animal, esta vez en una de sus patas. El rugido de dolor animal no hizo más que intensificarse cuando el hombre del lobo clavó múltiples flechas en la pata ya herida del animal. La bestia empezó a tambalear, intentando alejarse del grupo sin éxito debido a su sangrante pata. Fue cuando el hombre del león saltó para darle la estocada final, clavando su lanza en la ya maltratada pata del animal, enterrándola a profundidad con una fuerza brutal hasta el punto de ser visible como la punta de la lanza se podía asomar desde el otro extremo de la carne. Ese fue el momento en que el animal cayó al piso, con una de sus patas destruidas, convertida en un retazo de carne y hueso expuesto. Y lo último que vieron los ojos de la bestia fue al grupo de humanos que lograron convertirlo en la presa. Con la bestia a pies del grupo, la imagen del hombre del lobo y el hombre del tigre se desvanecían a medida que la vida abandonaba el cuerpo del animal. La única y última figura tangible para vista de la bestia, era la figura del hombre de la araña, el cual entre la lluvia y los relámpagos reclamaría su carne para el resto de la tribu. Y la caída de un rayo marcó el estruendo perfecto en el momento en el que el cuchillo del hombre de la araña se clavó en el cráneo de la bestia. El animal cayó muerto al instante, dejando una estela sangrienta cuando el hombre retiró el cuchillo. Ni siquiera se molestó en limpiarlo. Con cuchillo en mano, se dio media vuelta para quedar frente a frente con sus hombres, los cuales hicieron lo mismo. Pues la cacería aún no terminaba, y debajo de la penumbra de la noche y el azote de los rayos, el panorama era salvajemente aterrador, porque el lugar de las bestias estaba siendo tomado por aquel grupo de humanos, los cuales, envueltos en extraños mantos de animales, se alzaban como los depredadores. Una fría ventisca de aire revoloteó la cabellera del azabache cazador, el cual había terminado su relato, mientras Spider-Kid parecía aún sumergido en aquella historia. Tras un suspiro, Kraven finalizó la historia. ¿Esta historia no te parece familiar, chico? Lincoln parpadeó apenas debajo de su máscara, volviendo a la realidad. Colocó una mano por debajo de su mentón, adaptando una pose reflexiva. No lo sé, parece un fanfic de Tarzan, la verdad, muy creativo por cierto. Kraven ni se inmutó por aquel comentario, en cambio se mantuvo inquisitivo. ¿Te parece imposible de creer? Lincoln desvió la mirada apenas. La verdad es que lo veo muy poco probable, nunca antes había escuchado de cazadores nómadas con un método tan peculiar. Kraven por su parte asintió apenas, lentamente se cruzó de brazos. Típico del humano, ocultar y relegar al olvido aquello que no quieren ver. Spider-Kid ladeó la cabeza apenas en confusión. ¿Y por qué lo ocultarían? Kraven chasqueó la lengua en respuesta. Porque es una realidad que contradice al relato que por años, la humanidad se ha empeñado en creer. Lincoln suspiró apenas, sintiéndose ahora pesado por las constantes declaraciones de aquel hombre. ¿De qué relato hablas? Del relato que se enseña en todos lados, en las malditas escuelas modernas, la idea de que la inteligencia humana fue el arma definitiva. El peliblanco ahora sí estaba confundido y estaba seguro que aquella idea haría explotar de ira a su hermana Lisa. ¿Y no lo fue? Kraven negó con la cabeza. No fue la única. El silencio se hizo presente por unos instantes hasta que Kraven retomó la palabra. El humano es un animal más, siempre lo ha sido, pero tiene una gran particularidad.
Spider-Kid se rascó la nuca apenas, confundido y hastiado, vaya que a veces Kraven podía pecar de dramático. ¿Y cuál sería esa particularidad? Sobre que el humano es el único animal que nace incompleto. Kraven finalmente se puso de pie, caminando a paso lento en vueltas. A diferencia de otros animales, el humano es el único animal que constantemente se cuestiona qué o quién es. Un león no se cuestiona, simplemente es. El humano nace con ese sentimiento de inquietud. La caminata no cesaba y Lincoln por alguna razón no podía dejar de seguirlo con la mirada. Como si supiera que ha nacido incompleto, como si supiera que puede aspirar a ser algo mucho más grande que su simple naturaleza animal, y finalmente se dio media vuelta, directamente hacia Spider-Kid, mientras señalaba su figura con el dedo índice. Y eso, nos lleva a los tótems, más específicamente, nos lleva hacia ti, Spider-Kid. La mirada de Kraven se estrechó apenas, haciendo visible un fulgor enigmático en aquellos oscuros ojos. El tótem perfecto, la mezcla perfecta entre lo humano y lo animal. ¿De qué demonios estás hablando, Kraven? ¿Qué es un jodido tótem? O sea, sí. Soy perfecto. Pero no creo ser ninguna mezcla entre un animal y un humano. La respuesta carente de seriedad por parte del arácnido no tomó por sorpresa a Kraven, pues en el poco tiempo en el que lo había conocido sabía que rara vez llegaría a tomarse en serio cualquier cosa. Sin embargo, sabía también que con la suficiente presión aquel joven podría ver el panorama con la seriedad apropiada. Un paso a la vez, chico. Spider-Kid ya se había puesto de pie, indignado al sentirse estafado. Pues más vale que esto no sea ningún tipo de alucinación tuya, que no estoy de humor para historias de cómics. Kraven asintió con lentitud, empezando a desmenuzar uno por uno cada uno de sus puntos. Un tótem es un humano que utilizan habilidades basados en las proezas de los animales, humanos con un estilo y presencia que recuerdan más a un animal específico, como los cavernícolas de los que te he contado. Spider-Kid se encogió de hombros ante aquella definición, no necesitaba ser un genio para entender la relación. ¿Y supones que eso tiene algo que ver conmigo? Kraven rió secamente ante la pregunta, genuinamente divertido. Oh, claro que sí. Al final del día, un chico que se mueve, actúa y pelea como una araña, debería tener una conexión especial con las mismas, ¿no? ¿O acaso crees que todo fue casualidad? Spider-Kid azotó la palma de su mano en su propia frente. Claro que casualidad. Una araña experimental me mordió y fin de la historia. Fui yo, pero también pudo ser cualquier otro don, nadie que hubiera pasado por ahí también. Kraven se inclinó apenas hacia adelante, reduciendo el espacio entre ambos. Las personas llaman casualidad al futuro que no pueden predecir. Antes de que Spider-Kid pudiera arremeter, Kraven volvió a tomar la palabra. Y lo único que estás haciendo es renegar, sin escuchar razones, ¿sabes por qué? Spider-Kid no pudo interrumpirlo. Porque la mente humana no puede aceptar que existe una parte animal dentro de sí. Spider-Kid sentía que algo quedaba expuesto, aún con el traje puesto. Así como tú no puedes aceptar que eres más animal de lo que crees, que eres más araña de lo que te gustaría creer. Spider-Kid ya no sabía si esas palabras iban dirigidas hacia sí mismo, o hacia el chico que estaba tras el traje. Y eso te aterra, porque te obliga a constantemente preguntarte en las noches. Su mente no parecía poder identificar si esa era una pregunta para el héroe, o para el chico. ¿Eres tú el disfraz que usa la araña para parecer humano? Ninguna de sus dos partes supo para quién iba dirigida esa última cuestión, solo se incrustó en alguna parte extraña de su mente, la cual repitió la cuestión en su cabeza como si de un megáfono se tratara, lanzando la pregunta al aire por si acaso Spider-Kid la atrapaba o en cambio, lo haría Lincoln Loud. ¿Es Lincoln Loud el disfraz que usa Spider-Kid para parecer humano? Royal Watts, 9:30 horas. El rostro albino de Lincoln ahora parecía aún más pálido, si acaso eso era posible, ya que la combinación de cansancio y falta de sueño estaban haciendo efecto en su estado. Sobre todo en sus sentidos mejorados, había descubierto que ante la falta de descanso y la presión constante sobre sus hombros, su sentido arácnido se disparaba por cualquier cosa, haciendo que su cabeza se envolviera en un constante taladreo de señales, advertencia e impulsos que simplemente no sabía cómo controlar. Cerró con fastidio su casillero, habiendo guardado la decena de libros que ni siquiera había podido estudiar en toda esta semana.
Y antes de que pudiera darse media vuelta, una mano que debió haber reconocido tocó con timidez su hombro, sin embargo no pudo evitar que su cuerpo reaccionara por instinto al contacto. En menos de un segundo su brazo se cerró en el cuello de aquella persona, cerrándolo en una llave sin escapatoria. Fue la voz de la persona la que lo trajo de nuevo en la realidad. Lincoln. ¿Qué demonios estás haciendo? Soy yo, amigo. Soy yo. El peliblanco soltó de inmediato el cuello de su amigo apenas reconoció su voz, estremeciéndose en el momento en el que supo a quien había estado a punto de romper. Se trataba de Clyde McBride, su más cercano y leal amigo. ¿Por qué demonios su cuerpo detectó su presencia como si se tratara de una amenaza? Se cuestionó mentalmente. Sacudió la cabeza para alejar aquellos pensamientos, ofreciendo su ayuda hacia el moreno que, aún invadido por la impresión, mantenía sus gafas en su sitio. Por poco me destrozas las gafas, Lincoln. Por alguna razón la aguda voz de Clyde hacía estremecer sus tímpanos, como si aquel hilo de voz se hubiera transformado repentinamente en una molestia. ¿Una molestia? ¿Cómo podía pensar eso de su amigo? Algo le estaba sucediendo y no sabía qué era exactamente, pero todo había comenzado hace una semana. Probablemente todo se trataba de una combinación de falta de sueño y presión, pero por alguna razón, aquella sensación se había intensificado desde aquella conversación con Craven. El ruido blanco en sus tímpanos hicieron que Lincoln no pudiera escuchar el llamado de su amigo, solo pudo regresar a la realidad hasta que Clyde le sacudió el hombro. Lincoln. Despierta. Tras un parpadeo rápido, Lincoln pudo enfocar su vista en su amigo, ladeando la cabeza apenas por la repentina sensación de confusión. ¿Qué? ¿Qué sucede, Clyde? El moreno frunció apenas el ceño, consternado por la actitud desorientada del peliblanco. ¿En serio no escuchaste absolutamente nada de lo que te dije? Lincoln negó con pesar, mientras la palma de su mano recorría su propia frente con frustración. Lo siento, supongo que mis sentidos han estado más inestables que de costumbre. Clyde pareció captar la gravedad del asunto y tras dedicar una mirada hacia ambos lados del pasillo, escaneando que no hubieran moros en la costa, soltó un suspiro mientras bajaba el tono de su voz. ¿Quieres hablar de ello? Lincoln pareció debatirse internamente tan solo unos instantes antes de asentir con lentitud. Sí, necesitaba hablar de esto con alguien. Ambos habían salido de la escuela, dejando a un lado todo lo relacionado con la rutina habitual. Se habían detenido en un parque cercano, ocultos apenas debajo de la sombra de un gran árbol, lo suficientemente alejado del resto para darles la privacidad necesaria. Entonces, ¿de qué querías hablarme, Lincoln? El susodicho se recostó sobre la corteza del árbol, permitiéndose por primera vez en mucho tiempo relajar su cuerpo. Algo está mal, Clyde, algo está mal en mí. El moreno alzó una ceja altiva en respuesta. ¿De qué hablas? Es como si todo en mi cuerpo simplemente se saliera de control. Observó su propia mano, como parecía temblar en el aire, sin saber si aquel temblor era debido por su propia preocupación o por el poco control que últimamente había tenido sobre su cuerpo. Mis sentidos últimamente lo registran todo, incluso más que antes. Clyde se encogió de hombros apenas. ¿Y eso no es bueno? Lincoln lo pensó por un instante, repasando mentalmente las sensaciones que últimamente había experimentado. Es bueno y malo a la vez. A la hora de ser Spider-Kid es bueno, prácticamente puedo ver y sentir cualquier ataque antes de que siquiera llegue. Hizo una pausa, dejando el peso del silencio en la conversación. Pero sus ojos se perdieron por el horizonte, como si mirara un recuerdo no tan lejano. A la hora de ser simplemente yo, Lincoln Lowe, es una maldita tortura, mis sentidos no se apagan, hacen que me sobresalte por todo, incluso hace que me despierte en medio de la noche en modo de defensa, cuando no hay más que oscuridad y cómics en mi habitación. Clyde se sumergió en lo dicho por el peliblanco, analizando en su mente cada palabra. Es extraño, nunca habías mencionado algo parecido. Porque nunca antes me había pasado, fue en el transcurso de esta semana que empecé a sentirme de esta manera. Clyde asintió lentamente, aunque todavía no tenía ninguna teoría firme sobre el repentino malestar de su amigo. Y antes de que el moreno pudiera decir algo, el peliblanco se le adelantó, agregando algo más. También hay algo más, ayer hablé con Craven. Clyde abrió mucho los ojos al escuchar el nombre del cazador. Vaya, ¿y qué te dijo? ¿Ese tipo habla? Yo creí que era una bestia de batalla gutural.
Lincoln soltó una carcajada pesada ante aquel comentario. Te sorprenderías, es con facilidad el hombre más hablador que he conocido. De hecho, son sus palabras las que no puedo sacarme de la cabeza. ¿Es así? Pues ¿qué te dijo? Lincoln respiró con pesadez, eran tantas cosas que apenas había entendido y aún así, de algún modo se habían incrustado en su psique toda la noche. Se esforzó en resumir la perorata para no abrumar a Clyde. Básicamente cree que soy una especie de combinación entre animal y humano, dijo algo de tótems, además de mencionar que yo era el supuesto tótem perfecto. Lincoln sintió el silencio que le siguió a sus palabras, casi podía escuchar la carcajada que soltaría Clyde. Sin embargo, al mirar su expresión no encontró ni una pizca de burla, sí había confusión, pero también había un destello de comprensión. ¿Acaso Clyde sabía de qué estaba hablando? Fue el moreno quien confirmó sus sospechas. ¿Así que tótems, eh? Sí, supongo que he leído sobre ellos por internet, pero sinceramente parecen ser más pseudociencias que una teoría real. Lincoln asintió en respuesta, algo aliviado porque al menos su amigo tuviera una vaga idea de lo que hablaba. Y eso no es todo, si esa teoría llegara a ser cierta, implicaría que siempre estuve destinado a obtener mis poderes, al menos según la perspectiva de Kraven. ¿Encuentras la relación? Porque sinceramente yo no. Clyde se rascó por detrás de su nuca, analizando lo poco o mucho que sabía del tema. Sinceramente su ruta de pensamiento era recordar lo que había leído sobre aquellas teorías y un poco de método deductivo, una forma de pensamiento apenas preliminar. Pero supuso que en dicha situación el silencio sería peor. Bueno, por lo que leí, la teoría de los tótems se basa en la hipótesis de que ciertos cuerpos humanos podían ser más compatibles con ciertas habilidades nacidas de mutaciones espontáneas, es decir, si dentro de un grupo de humanos una mutación se presenta en todos los individuos, la teoría apunta a que un reducido grupo puede hacer de aquella disidencia genética una ventaja. Lincoln guardaba total silencio, concentrándose en captar el punto, mientras el moreno bajaba las revoluciones de su explicación para ser más clara. En resumen, es la teoría de que ciertos humanos pueden mutar o aprovechar mutaciones externas o internas para potenciar sus posibilidades de supervivencia. El peliblanco ladeó la cabeza apenas en confusión. ¿Y qué pruebas podrían respaldar eso? Clyde se acomodó las gafas. Muchos afirman que la teoría se relaciona con la evolución del cerebro humano, algunos estudios apuntan a que nuestros ancestros pudieron consumir cierta combinación de hongos alucinógenos hasta el punto de que estos alteraron la composición de nuestros cerebros, volviendo más complejos los sistemas neurológicos de aquellos que se adaptaron de forma favorable hasta llegar a la estructura cerebral actual. ¿Y eso? ¿Cómo se relaciona conmigo? Clyde barajó en su cabeza distintas respuestas, en esta ocasión debía usar la lógica, pues no existía estudio algunos que explicara el caso de Lincoln, al menos no aún. Bueno, si empezamos a barajar opciones, es posible que los creadores de la araña que te mordió siguiera aquella lógica, probablemente experimentando con distintos tipos de arañas y sujetos de prueba, reduciendo considerablemente las posibilidades de que cualquier otra persona hubiera obtenido poderes. Lincoln ahora no entendía nada, por lo que una vez más Clyde tuvo que simplificar. Digamos que era más probable que una persona obtuviera supercáncer por la mordedura, pero por alguna razón en tu caso, probablemente tu ADN ya poseía una estructura que te permitió expresar aquella mutación externa en la forma que tomaron tus poderes. Y si seguimos deduciendo, puede relacionarse con la teoría de los tótems, pues al final parece ser un individuo apartamento para las mutaciones externas, y podemos considerar aquella araña como una mutación externa, pues lo más probable es que haya alterado tu ADN. Lincoln se llevó ambas manos a la cabeza, procesando la información, mientras Clyde soltó un suspiro pesado. Obviamente todo esto es una gran suposición, pero las posibilidades nunca son nulas. El peliblanco volvió a dirigir su mirada hacia su amigo, sus retinas tambaleantes de duda. ¿Y eso significaría? Clyde completó la frase que murió en la garganta del peliblanco. Significaría que de cierto modo, genéticamente hablando, una ventisca de viento helado revoloteó los cabellos de ambos, acompañando la declaración del moreno. Pudiste estar destinado a ser Spider-Kid, entre los laberintos de los barrios bajos de Royal Woods. Un almacén abandonado era el punto de reunión de las mafias habituales, el tipo de reuniones donde se decidían el precio de la vida de alguien.
Y la reunión de aquella mañana no era la excepción, pues al interior del recinto estaba sobre la mesa una propuesta habitual para los dos sicarios que parecían negociar los términos de sus sanguinarios servicios. Era un hombre cuyo rostro estaba oculto por la penumbra de las sombras, el cual parecía tener la batuta de la conversación. Este es el objetivo del que se tienen que hacer cargo, será algo limpio. Preséntense, no llamen la atención, eliminen y recibirán el pago acordado. En el rostro de ambos hermanos mercenarios era visible la dura expresión que se mantenía en sus semblantes. ¿Es en serio, Maxwell? Después de cómo han terminado nuestros negocios anteriores, ¿aún tienes el descaro de seguir buscando nuestros servicios? Pronunció quien parecía ser el mayor, el tono de su voz arrastraba un acento probablemente ruso. Bueno, supongo que deberíamos escuchar más de su oferta antes de sacar conclusiones, ¿no lo crees, Vladi? El susodicho rodó apenas los ojos al escuchar aquel seudónimo, mientras Maxwell alzaba una ceja inquisitiva. ¿Vladi? El mayor replicó. Es Vladimir Ramskaov, solo que este gusano insiste en ese apodo de mierda. El menor se encogió apenas de hombros, para nada aludido por el insulto del mayor, mientras Maxwell asentía. Oh, así que tú debes ser Anatoly. ¿No es así? Esta vez fue el turno del menor de asentir, aunque repentinamente se detuvo y observó a Maxwell con extrañeza. Espera. ¿No tenías idea de quiénes somos? El silencio por parte de Maxwell dijo más que 1000 palabras, ganándose la indignación de Anatoly. ¿Cómo puede ser eso posible, señor Maxwell? ¿Cuántas veces hemos atrapado sabandijas por usted y ni siquiera ha sido capaz de recordar nuestros nombres? Por su parte, Vladimir parecía abogar por no convertir la negociación en una discusión abierta, colocando su mano firme en el hombro de Anatoly. Bueno, no es que sea nuestro amigo para que tenga que aprenderse nuestros nombres. Dijo con un tono neutral, mismo que pareció complacer a Maxwell, el cual apenas los miraba mientras vertía un vino carmesí en una de sus muchas copas de vidrio. Así es, nada en contra de ustedes, pero tengo demasiados empleados para aprenderme el nombre de cada uno. Anatoly se cruzó de brazos ante el comentario. ¿Y esos otros empleados no están disponibles para este encargo? Maxwell chasqueó la lengua en respuesta, saboreando el primer trago del licor. De hecho, ustedes dos no son los únicos a los que llame para hacerse cargo del objetivo. Anatoly se adelantó, vivaz como de costumbre. ¿Así que planeas enviar a muchos de tus empleados a cazar el mismo objetivo? ¿No te parece un poco excesivo para una sola presa? Maxwell de pronto bebió de un solo sorbo la copa que en su mano alzaba, mientras entrecerraba su mirada. ¿Presa? Ja, no podrías estar más equivocado, muchacho. Con calma, alcanzó un impoluto pañuelo para limpiar el borde de su copa, colocándola con excesivo control junto al resto de las copas, hablando y todo sin dejar de darle la espalda a ambos hermanos. Más bien, esta vez vamos tras un cazador. La noche había caído por la ciudad de Royal Woods, la figura del imponente cazador se mantenía al borde de un altivo edificio, brazos cruzados, expresión firme, esperando en el mismo sitio al arácnido de siempre. El sonido de una estela de viento detrás de su espalda fue la señal que esperaba. Spider-Kid acababa de caer desde las alturas, apenas detrás del cazador. Ni siquiera tuvo que voltear a mirarlo. Llegas más tarde que de costumbre, muchacho. Lincoln se rascó apenas detrás de su cabeza. Sí, supongo que he tenido muchos asuntos de los que ocuparme. Ninguna distracción mundana es excusa para faltar a tu compromiso. La voz de Kraven se sintió firme, provocando una pizca de enojo en Spider-Kid. Bueno, yo todavía tengo una vida en ese mundo de mierda del que siempre hablas, por lo que simplemente no puedo desaparecer para siempre y vivir como una araña por resto de mis días. ¿Cómo se lo explicaría a mi familia? Todo eso no es más que obstáculos, pero bueno, no es mi responsabilidad hacértelo ver. Esta vez el tono de Spider-Kid tambaleó de molestia. Vaya, amaneciste más idiota que de costumbre, Kraven, ¿algo que tengas que decir? El susodicho no respondió de inmediato, en cambio hizo algo aún más extraño. Se arrodilló en cuclillas, al borde de la azotea, abandonando su posición de estatua para tomar una postura más ligera. No, parecía reflexiva, como si mirara por debajo de los edificios un recuerdo lejano. Antes de que Spider-Kid pudiera decir algo, fue Kraven el que tomó la palabra. Era un día como hoy, hace muchos años, Spider-Kid ya sabía lo que venía. Otra historia de Kraven. Sin embargo, esta parecía ser distinta.
Pues mayormente los relatos de Kraven solían tener la intención de brindarle una lección. Sin embargo, esta vez, parecía relatar una historia propia. Por primera vez escucharía de propia boca del cazador una pincelada de su pasado. La sensación gélida penetraba los cuerpos de los hombres con tal intensidad que incluso, a años de distancia, era imposible olvidar aquellos enfrentamientos al ras de la luna helada de la lejana madre Rusia. En el cuerpo del joven cazador ya existían las insinuaciones de lo que en futuro sería su colosal físico de depredador. Se movía con una brutalidad casi animal, largos cuchillos reposaban en sus manos, trazando hilos de reflejos de luz como estela de cada movimiento, de cada estocada que lanzaba a sus enemigos. Era apenas un reflejo visible, lo último que podían ver los enemigos antes de que sus luces fueran apagadas por el cuchillo del sanguinario cazador. El metal entró y salió con una velocidad aterradora del cráneo del rival, que cayó muerto en el suelo, manchándose sangre el nevado suelo. Mientras el cazador continuaba su movimiento de asesinatos constantes. Sin embargo, el susodicho no estaba solo, alguien le cubría la espalda. Su colega, Wolfgang Schneider, el cual años después sería enterrado por las arenas del tiempo pasado. La cabellera blanca de Wolfgang estaba camuflada en medio de la ventisca helada del olvidado bosque, permitiéndole asesinar de una forma más silenciosa, llegando a los rincones oscuros, mismos que para Kraven eran imposibles de alcanzar. El duro asesino azotaba las almas de los pobres miserables que se creyeron capaces de hacerles frentes. Y las horas de combate pasaron, el grupo enemigo diezmado, la victoria perfecta casi segura. Fue esa seguridad la cual traicionó en el peor momento al joven cazador. Pues víctima de su propia arrogancia, recibió de lleno el proyectil de una flecha que se adentró hasta lo más profundo de su carne, específicamente en la zona de su hombro derecho. El sonido del cuchillo descendiendo resonó en el silencioso lugar, la mano había cedido y una de sus armas tocaba el blanquecino piso. El final parecía acercarse para el joven cazador, el cual, con todo el honor que aún podía tener después de tal error, cerró ambos ojos, aceptando su fatal destino. Fatal destino que no llegó. El veterano de cabello blanco desvió el filo del cuchillo que estaba destinado a acabar con la vida del cazador. Y después, en el mismo movimiento cortó la garganta del enemigo, eliminando al último de ellos. Quedando solos tanto el joven cazador como el veterano de cabello blanco. El oportuno Salvador se inclinó apenas hacia el joven cazador, extendiéndole la mano. El joven apenas podía creerlo. En todos sus años de contiendas, jamás llegó a pensar que sería salvado por su antipático compañero. Wolfgang, el susodicho, respondió de inmediato. De pie, Kraven. Fue lo único que dijo. Y tras tomar la mano de quien en el futuro sería su camarada de armas, pudo ponerse de pie esa noche. Una noche que jamás sería olvidada por el cazador. Ya que había sido su primer y más grave error. Había sido la noche en la que estuvo por caer. Y había sido también la noche en que su más grande camarada de armas le había salvado la vida. Gesto que quedaría grabado con fuego en su mente, por más años que pasarán, por más que se endureciera Kraven. Incluso aún cuando Wolfgang ya no esté. Una ventisca de viento regresó a Kraven al presente, agachando la cabeza apenas en reconocimiento ante aquel lejano recuerdo. Por su parte, Spider-Kid no supo qué decir exactamente, era la primera vez que veía a Kraven tan vulnerable. Wolfgang fue para mí un gran camarada de armas, casi un maestro. Lincoln sopasó aquellas palabras en su mente antes de lanzar la pregunta. Entonces, ¿por qué no habías hablado antes de esto? Kraven negó apenas con la cabeza. Porque abandono este mundo sin honor, eso es algo que juré nunca respetar. Spider-Kid no dijo nada, no sabía exactamente qué debía interpretar sobre eso, por lo que permitió que Kraven terminara. La vida es el mayor desafío de todo muchacho y cualquiera que renuncie a ella no es digno de ser recordado como cazador, no era digno de la vida si solo encontró calma después de la muerte. Spider-Kid tenía mucho que decir sobre aquello, por su crianza consideraba una ofensa aquella idea, para él, las personas que desistían de vivir no eran más o menos dignas que el resto, sin embargo decidió dejarlo pasar. Sabía que hacer cambiar de opinión a Kraven sería imposible y antes de que pudiera hablar, el cazador se le volvió a adelantar. Además, recientemente acaban de ponerle precio a mi cabeza. Spider-Kid casi se atragantó con su propio aire debido a la calma con la que el hombre había dicho lo anterior. ¿Qué? ¿Cómo sucedió eso?
Se trata de Maxwell, una vieja piedra en mi zapato que quiere venganza, parece que ha contratado a múltiples sicarios con el único fin de someterme. ¿Y qué planeas hacer? O sea, eres sorprendente, pero ¿sabes siquiera cuántos elementos vendrán encima de ti? Kraven finalmente se puso de pie, cruzado de brazos y mirando al oscuro horizonte. Creo que sé exactamente un modo de arreglar esto. ¿Cómo? Una sonrisa se plasmó en el rostro del cazador. Como lo hacemos los hombres de cacería, un enfrentamiento directo. ¿En serio crees que alguien tan obsesionado contigo para contratar múltiples sicarios aceptaría un combate así? Kraven asintió. Lo conozco bien, es lo suficientemente orgulloso para apostarlo todo para tener la oportunidad de deshonrarme con sus propias manos, y sé exactamente con quién debemos acudir. ¿Debemos? Kraven soltó una carcajada. Bueno, te han visto conmigo así que también terminaste dentro de este problema. Mierda, bien, ¿de quién se trata? De alguien que creía que nunca tendría que volver a ver. Sígueme muchacho, no debe estar lejos. Acto siguiente el cazador se lanzó del tejado, cayendo a una velocidad vectorial impresionante. Spider-Kid lo siguió, lanzándose con una medio marometa tras el mismo vacío, mientras soltaba uno de sus clásicos comentarios jocosos. Espero que Noe trate de una exnovia. Lo último que necesitamos es un drama amoroso. Caí mientras estaba su cuerpo reflejando su figura en la proyección de sombra que su movimiento dejaba. Así ambas presencias se dirigían a su destino, dejando tras de sí como único rastro de su movimiento aquellas sombras que se reflejaban en los espejos de los edificios de la silenciosa Royal Woods.